de Dios cumpliéndose en medio de circunstancias difíciles. Todos tenemos y hemos tenido y seguramente tendremos circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿cierto? Pero también tenemos la confianza, la fe y la esperanza en que Dios está en control total de todo. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Señor y que Él hable a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón y pueda Él mostrarnos lo que Él tiene para nosotros en este día. Y le invito a que incline su rostro, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más delante de tu trono, Señor, estamos con un corazón contrito y humillado delante de ti, porque te reconocemos, Señor, como Dios Todopoderoso, como el único y verdadero Dios, como santo, como sublime, como misericordioso. Tú eres amor, tú eres bondad, tú eres nuestra paz, tú eres aquel que nos salvó, aquel que nos libró, aquel que nos justificó, que nos llamó y que nos mantendrá para siempre y por siempre en la eternidad. Gracias, Padre, gracias porque nos has salvado a través de tu Hijo Jesucristo, y gracias también, Señor, porque en este corto tiempo que tú nos prestas en esta tierra, nos revelas tu verdad, nos revelas tus principios y nos ayudas a comprender, Señor, que muchas veces, aunque la vida es difícil, aunque las circunstancias son difíciles, también tú estás en control de todo lo que tú has creado, en control soberano sobre toda tu creación. Gracias te damos y te ruego que tu palabra, Señor, obre en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos entender, Señor, cuál es tu verdad en este pasaje. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. El propósito de Dios cumpliéndose en medio de circunstancias difíciles. Uno de los aspectos más bellos, uno de los aspectos más tranquilizadores también para cada uno de los hijos de Dios, es precisamente el gobierno soberano de Dios en el universo, en su creación. Y tiene, además Dios, aparte de ese gobierno soberano, tiene la habilidad de cumplir su propósito en medio de circunstancias difíciles. A través de la historia del pueblo de Israel vemos esto en muchas ocasiones. Y es Dios quien permite a los que aman a Dios que todas las cosas les ayuden también. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo leímos hace un momento allá en la carta a los Romanos, capítulo 8. Pero también tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a Génesis, capítulo 45, ahí en sus Biblias. Génesis, capítulo 45, allá con Josecito, José el soñador. Un ejemplo más de este gobierno soberano de Dios, moviendo las circunstancias y cumpliendo su propósito. En Génesis 45 vemos a José, que siendo vendido como esclavo, pues alcanzó prominencia, llegó a ser el segundo después del rey. Así Dios cumplió su propósito de proveer a su padre y a sus hermanos, de mantenerlos. Vean ustedes ahí en Génesis capítulo 45, verso 5, dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Verso 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Este es el ejemplo de José. En el verso 8 dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios. Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Más adelante, en el capítulo 50, ahí mismo en Génesis, capítulo 50, verso 20, dice: vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta es la bendición de José antes de morir para cada uno de sus hijos, y les dice que Dios está en control total de todo, que si él fue vendido, que si a sus hermanos se les permitió venderlo, fue porque Dios así lo dispuso, fue porque Dios así iba a cumplir su propósito. Más adelante en la historia de Israel, cuando Israel peca, cuando Israel se rebela contra Dios, cuando Israel apostata contra Dios, pues las consecuencias vienen a ser y a reflejarse en la cautividad, en su expulsión, y se van y son llevados cautivos. Pero en medio de esa situación difícil, en medio de esa circunstancia llena de trauma y de tragedia, emergen luces como Daniel, luces como Jeremías, luces como Ezequías, luces como Esdras, como Nehemías y como Esther, por supuesto. Ahí vemos el control soberano de Dios cumpliendo su propósito en su pueblo. Pero más adelante en la historia, ya en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesús es crucificado, este fue el peor crimen que pudo haberse cometido en la historia de la humanidad. Pero gracias a esa circunstancia difícil, a esa circunstancia malvada, Dios trajo salvación al mundo. Gracias a ese sacrificio, nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho. Incluso le dijo al Padre: Padre, si es posible, ¿qué le dijo? Pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor estaba sufriendo. Era una circunstancia muy difícil para Él. Sin embargo, a través de esa circunstancia difícil y horrenda, Dios trajo salvación para cada uno de nosotros. Vayamos rápidamente al libro de los Hechos, allí en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 22. Noten cómo Lucas habla acerca de esto. Hechos capítulo 2, verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y más adelante, en Hebreos, en la carta del escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, también en el verso 10, se nos dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Noten esto: perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario que Cristo sufriera, era necesario que Cristo pasara por esta circunstancia difícil. Entonces tenemos un ejemplo en José, tenemos un ejemplo en el pueblo de Israel, allí en la cautividad, tenemos el ejemplo de nuestro Salvador. Y a través del libro de los Hechos, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 7, 8, 12, todos estos capítulos nos narran momentos difíciles en medio de la persecución. La iglesia estaba sufriendo, pero todo eso, toda esa persecución que la iglesia estaba viviendo en ese tiempo,
resultó en el fortalecimiento de la misma iglesia, resultó en bendición para la iglesia. Allá en Hechos capítulo 4, verso 4 se nos dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Esto quiere decir que en medio de la persecución la iglesia crecía y se desarrollaba, y eran añadidos los que habrían de ser salvos. Hechos capítulo 8, verso 1 nos dice, en aquel día, y este día se está refiriendo al día en que Esteban fue apedreado, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, pero los resultados los vemos hasta Hechos 11. Vayan a Hechos 11. Hechos 11, versículo 19. La iglesia en Antioquía. Noten lo que generó esa persecución que se desató en el día de la muerte de Esteban. Hechos 11, versículo 19 hasta el 21 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, ¿qué dice? Creyó y se convirtió al Señor. Así es que la persecución y este momento difícil de la iglesia sirvió para que el evangelio se propagara y para que muchos se convirtieran, para que muchos oyeran el evangelio de Cristo y fueran alcanzados. Y Dios, por supuesto, cumplió su propósito allá con José y su familia y con toda su descendencia, y Dios cumplió su propósito con el pueblo de Israel allá en la cautividad, y Dios cumple su propósito en la vida de Cristo para darnos salvación, y por supuesto Dios cumple su propósito dentro de la iglesia allá en Hechos. ¿Para qué? Para que los elegidos fueran alcanzados. Así es que vemos a Dios cumpliendo su propósito en medio de circunstancias difíciles. Un ejemplo más lo tenemos en el capítulo 16 de Hechos, que es el texto que nos ocupa en este mediodía. Hechos capítulo 16. Ya tenemos un contexto acerca de lo que está pasando aquí en este capítulo. Ya hablamos acerca de la conversión de Lidia, ¿lo recuerdan? Hablamos acerca de la liberación de esta niña de 12, 14 años, siendo liberada del demonio que traía o que la poseía. Y ahora, una consecuencia de este acontecimiento y de este milagro que Pablo realiza en esta niña, pues se narra a partir del verso 19 hasta el 40. Una circunstancia difícil para Pablo y para Silas, que trajo bendición, que cumplió el propósito de Dios. Siendo falsamente acusados, siendo falsamente y salvajemente azotados realmente, siendo injustamente encarcelados, Pablo y Silas experimentaron cómo Dios usa las circunstancias difíciles para traer salvación a sus elegidos. En este caso le tocó a Pablo y a Silas sufrir por causa de los elegidos. Estamos hablando del carcelero, seguramente recuerdan esta historia, ¿verdad? Esta sección es consecuencia entonces de la liberación de la niña, porque los amos de esta niña se enojaron y entonces tomaron a Pablo y literalmente lo arrastraron. Dice el verso 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron al foro. El original dice arrastraron, no dice trajeron. Esta es una traducción un poco mejor, sería arrastrar, ¿sí? Los arrastraron literalmente y los llevaron arrastrando a este lugar público llamado foro, ante las autoridades, ante los magistrados. Y aquí inicia, aquí se desata entonces la circunstancia difícil
que Pablo y Silas tenían que experimentar para llevar salvación a este pueblo en Filipos, pero también para cumplir el propósito de Dios en la vida del carcelero, y dice el texto, en la vida de todos los de su casa. Así como pasó con Lidia, ¿lo recuerdan? Lidia, ella y toda su casa creyeron y se bautizaron. Y entonces la iglesia crecía y crecía. Vamos a ver entonces cómo sucede esto que Pablo y Silas experimentan a través de 5 etapas, 5 divisiones naturales que tenemos aquí en el texto a partir del verso 19. Y bueno, la primera de ellas es la persecución. La persecución. La segunda es la adoración de los santos. La tercera es la predicación y la salvación de los elegidos. La cuarta etapa dentro de todo este proceso la vemos en los resultados de la salvación. Ustedes recuerdan que hubo resultados en la vida de Lidia también, ¿cierto? Y el resultado más notable fue ¿cuál? No me recuerdo. La hospitalidad, exactamente. Vamos a ver también aquí en la vida de este carcelero cómo la hospitalidad vuelve a ser mencionada. Y finalmente vamos a ver la protección divina, la confirmación divina, el respaldo divino en el ministerio de Pablo y de Silas como misioneros. Bueno, vamos al primer punto, la persecución. La persecución que experimentó Pablo junto con Silas, verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, estaban acostumbrados ya a ganar buen dinero a través de esta niña. Era realmente la fuente de ingresos de estos hombres y se enojaron bastante, de tal modo que prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron al foro y los entregaron a las autoridades. En lugar de que los amos se regocijaran, se gozaran por la liberación de esta niña, más bien se enfurecieron, se enojaron grandemente. ¿Esto qué nos revela? Bueno, nos revela netamente una inhumana crueldad que se estaba viviendo en esa sociedad. Nos revela que estaban totalmente depravados en esa sociedad. Nos permite ver una triste realidad espiritual que iba en decadencia, donde ya era normal ver este tipo de situaciones, hombres o mujeres siendo poseídos por demonios y siendo utilizados para ganar dinero. Bien dijo el Señor allá en el Evangelio de Juan: amaron más las tinieblas, y estos hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Estos eran estos hombres. Su amor al dinero oscurecía su percepción espiritual, no les permitía ver el ministerio de Pablo y Silas, no les permitía escuchar el mensaje de estos hombres para llegar a ser salvos. Por eso Pablo dijo más tarde, allá le dijo a Timoteo: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción, pero además en perdición. Las riquezas son engañosas, las riquezas ahogan, las riquezas matan. Las riquezas nos pueden desviar del camino del Señor. Pablo y Silas fueron arrastrados al foro, al mercado, al centro social de aquella ciudad, ahí donde los magistrados y jueces ejercían juicio, gobernaban la ciudad. Hasta allá fueron arrastrados, y esta fue la circunstancia que Pablo y Silas tuvieron que experimentar. Verso 20: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. El antisemitismo ya estaba activo en aquellos días. El antisemitismo ya estaba presente en aquellos días. No es algo nuevo, no es algo de 50, 60 años atrás, 70 años atrás, la persecución contra los judíos. No, ya estaba desde aquel tiempo.
Claudio, el emperador de aquel tiempo, el emperador romano de aquel tiempo, ya había ordenado la expulsión de todo judío del territorio romano. Esto lo podemos confirmar allá en Hechos capítulo 18, verso 2. Se emitió un edicto y los judíos tenían que salir del territorio romano. Así es que así transcurre este proceso difícil. Verso 21, y enseñan, dicen además estos que acusaban a Pablo y a Silas, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Técnicamente esto era verdad, pues había una ley que prohibía a los ciudadanos romanos practicar cualquier otro tipo de religión extranjera que no hubiera sido aprobada por el gobierno o por el Estado. Sin embargo, la acusación que estos hombres hicieron de los misioneros, pues de que estaban creando confusión y alboroto en la ciudad, era realmente falsa. No estaban creando este alboroto, no estaban creando confusión, no estaban creando conflicto realmente. Esto fue algo añadido. Y en el verso 22 les dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Los cargos, aunque eran falsos, fueron suficientes para manipular al pueblo y crear una presión en aquellos magistrados, en aquellos jueces, quienes no pudieron realmente mantener el estándar alto de la justicia romana. Se vendieron a estos argumentos y los magistrados no se preocuparon realmente por investigar si esto que les habían dicho era cierto, y ni siquiera se ocuparon en buscar oír a los acusados o darles la oportunidad de defenderse. Realmente no pasó así. Simplemente ellos, los magistrados, aceptaron eso como verdad y ejecutaron un juicio. No existió un proceso legal realmente en Pablo y en Silas. Simplemente los hechos fueron aceptados y castigados con azotes. Pablo más adelante, en su segunda carta a los Corintios, habla acerca de sus penalidades. Vamos rápidamente allá a la segunda carta a los Corintios y veamos cómo Pablo nos habla de esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, dice en el verso 25: 3 veces he sido azotado con varas. Seguramente una de estas 3 veces fue aquella en Hechos 16. Dice Pablo: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Verso 28: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. En otras palabras, he sufrido mucho, pero ¿sabes qué? No me importa, porque me importa más el ministerio que tengo y el compromiso que tengo con cada una de las iglesias que ministro. Ese era el amor de Pablo, ese era el ministerio de Pablo. Verso 23, allí en nuestro texto, en Hechos, capítulo 16, regresamos al verso 23. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. A los azotes ilegales se les añade el encarcelamiento injusto, y fueron puestos realmente en una cárcel de máxima seguridad, al grado de que fueron, por supuesto, encadenados por las manos, pero también
sujetados por los pies. Una postura no muy cómoda. Y dicen los comentaristas que era una postura realmente que con 10, 15 minutos después de haber sido puestos en esa postura, el cuerpo empezaría a sufrir terriblemente. Y los hombres se quejaban, y los delincuentes gritaban, y los hombres que eran ahí encarcelados lloraban por el sufrimiento. Sin embargo, la actitud de Pablo y de Silas fue diferente. La fortaleza de Pablo y Silas fue diferente, y lo vamos a ver enseguida. Verso 24 dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los misioneros fueron resguardados ahí, escurriendo en sangre, siendo sujetados por los pies, pero sin embargo Dios probaría que ninguna prisión realmente podría retener a aquellos a quienes Dios quiere libres. Ninguna prisión puede retener a aquellos que llevan el mensaje de Dios, que buscan cumplir el propósito de Dios. Seguramente esta circunstancia difícil y de mucho sufrimiento estaba en la mente de Pablo cuando escribe a Timoteo, allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 8 al 12. Noten lo que Pablo le escribe a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual que sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Seguramente Pablo, al escribirle estas palabras a Timoteo, estaba recordando, o había recordado lo que había sufrido en Filipos. Así que Pablo sabía y entendía que parte de su ministerio en Filipos era precisamente eso: sufrir penalidades por amor de ¿quiénes? De los escogidos, por amor de aquellos que el Señor ya había conocido desde antes de la fundación del mundo y que estaba llamando a la salvación. Esa circunstancia difícil estaba en los planes de Dios, estaba dentro del propósito de Dios. Le tocaba a Pablo y a Silas sufrir por amor de los salvos. El propósito de Dios se estaba cumpliendo en medio del sufrimiento, se estaba cumpliendo en medio de esta circunstancia terrible que Pablo estaba experimentando. Más adelante, a los filipenses, ya cuando Pablo escribe netamente a esta iglesia que se funda en Filipos, les dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, les dice en Filipenses 1:12, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Han servido para que el Evangelio sea esparcido. Han servido, todo mi sufrimiento, dice Pablo, ha servido para que los elegidos lleguen a ser salvos. También ahí en la carta a los Filipenses, en el 2:17, Pablo les dice: y aunque sea yo derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. En otras palabras, les está diciendo: no importa lo que yo sufra, sé que tengo que sufrir por amor de los elegidos, por amor de los salvos. No importa, voy a sufrir todo lo que sea, con tal de que ustedes sean salvos, con tal de que ustedes escuchen el Evangelio. Y en eso, dice Pablo, yo me gozo y me regocijo con todos ustedes. Así es como Pablo enfrenta esta primera etapa, la persecución. Segunda etapa, a partir del verso 25 de nuestro texto,
Verso 25 dice, pero a medianoche, noten esto, la adoración de los santos. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Incomprensiblemente, y realmente es incomprensible, porque lejos de que ellos estuvieran sufriendo y quejándose por el dolor de las cadenas, estaban cantando, estaban alegres, estaban gozosos en el sufrimiento, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, es decir, estaban dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo en ellos y había hecho por medio de ellos. No podían dormir, por supuesto, aún después de todas estas terribles circunstancias que estaban viviendo. Es maravilloso ver cómo tuvieron la fuerza y la actitud de gozo ante tal sufrimiento, ante tal padecimiento. Esto, por supuesto, asombró a estos prisioneros que estaban ahí. Seguramente se les quedaron viendo con cara de ¿what? ¿Estás gozoso? ¿Estás cantando? ¿Estás encadenado? Tus 4 extremidades están encadenadas. ¿Estás sufriendo dolor? ¿Pero estás cantando a tu Dios? Seguramente tuvieron muchas ganas de decirle a Pablo y a Silas lo que la esposa de Job le dijo. ¿Ustedes recuerdan qué le dijo la esposa de Job a él cuando estaba sufriendo? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Recuerdan esas palabras? Seguramente los prisioneros tuvieron ese pensamiento ahí, pero Pablo y Silas adoraban al Señor. Definitivamente entendían lo que muchos cristianos olvidan hoy en día, lo que muchos de nosotros olvidamos. Pablo y Silas lo entendían. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que ellos comprendían que muchas veces nosotros olvidamos? Que el Señor es soberano, pero que además que adorar a Dios no depende de las circunstancias. Adorar a Dios no depende de las circunstancias. No voy a adorar a Dios porque me va bien. O no voy a dejar de adorar a Dios porque me vaya mal. Adorar a Dios no depende de las circunstancias. Por eso Pablo escribe a los filipenses y les dice, regocijaos en el Señor. Pero agrega una palabra y les dice, siempre. Regocijaos en el Señor siempre. No te quejes de lo malo que te está pasando, regocíjate en el Señor. No te fijes en lo que está pasando, en lo que estás sufriendo. Pon tu mirada en el Señor. Y además se los recalca y les dice otra vez, les digo, regocijaos, alégrense. El Señor está en control de todo. A los tesalonicenses también les escribe y les dice, estad siempre gozosos. ¿Por qué tienen esa cara triste? ¿Porque están sufriendo? Pablo les diría, están perdiendo el tiempo. Quiten esa cara, gócense, sufran el Evangelio, sufran por causa de los elegidos. También a los tesalonicenses en el 5:18 les dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, regocijémonos en la gloria de Dios. Regocijémonos en esta gloriosa verdad de que Dios es soberano y controla todas las circunstancias, controla todo lo que nos pasa, sabe lo que vamos a vivir y lo que no. ¿Para qué nos preocupamos más? Si Él tiene control de todo, si su propósito se va a cumplir en su tiempo, en su momento, con su poder. Por eso Romanos, en el capítulo 8, verso 28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Pero noten, los que aman a Dios, los que confían en Dios, los que tienen fe en Dios, los que tienen la certeza, la seguridad, la convicción de que Dios está actuando, cumpliendo su propósito.
Pedro también escribe acerca de esto. En su primera carta, en el capítulo 5, verso 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y además establezca. Así es que es parte del propósito de Dios que usted y yo suframos, que usted y yo pasemos por circunstancias difíciles, con el fin de que Él soberanamente cumpla su propósito en nuestra vida y, por supuesto, en la vida de sus elegidos. Pablo, también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16, ¿me acompañan a leer, por favor, a ellos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16 al 17. Nosotros podemos tener esta fe de Pablo. Nosotros podemos decir, como Pablo dijo aquí en este pasaje. ¿Me ayudan a leer todos juntos? Segunda a los Corintios 4, 16 y 17. ¿Qué dice? Por tanto, no desmayamos, antes sabéis que nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos debe bastar oír la voz de Dios diciéndonos: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendía todo esto. Pablo y Silas comprendían todo esto. Por eso ellos podían estar ahí, sujetos de las manos, sujetos de los pies, pero cantando al Señor, porque comprendían estas verdades, que a muchos de nosotros, en bastantes ocasiones, se nos olvidan. Estas verdades mantenían a Pablo y a Silas orando, cantando, dando testimonio a estos presos. La clave para tener gozo en cada circunstancia de la vida es esta. La clave para tener gozo en cada circunstancia de la vida, circunstancia difícil de la vida, es esta: estar llenos del Espíritu. Estar llenos del Espíritu. Esa es la clave de la felicidad. Muchos seres humanos, muchos cristianos incluso, todavía quieren encontrar la receta para la felicidad cuando la tienen en sus manos. Y es ser llenos del Espíritu. El gozo es parte del fruto del Espíritu, ¿lo recuerdan? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. ¿Sí se lo saben? Yo no, no es cierto. Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. El segundo fruto mencionado es gozo. Estar bajo su control produce que nosotros cantemos himnos y cánticos espirituales, como bien lo menciona también Efesios. MacArthur, en su comentario, dice lo siguiente: el problema en los cristianos tristes, el problema en los cristianos miserables, no son las circunstancias, sino la falta de vivir una vida controlada por el Espíritu. Muchas veces no alcanzamos a comprender eso. Se los repito, el problema de los cristianos tristes, el problema de los cristianos miserables, no son las circunstancias, sino la falta de vivir una vida controlada por el Espíritu. Yo voy a llegar a ser feliz
voy a llegar a conocer el gozo pleno en el Señor cuando deje de contristar al Espíritu. Cuando deje de contristar al Espíritu y lo deje obrar en mi corazón, en mi mente y en mi ser. Verso 26, ahí en nuestro texto. Avanzamos porque el tiempo avanza y yo no avanzo. Verso 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios intervino en tiempo y forma para cumplir su propósito, que era llamar a sus santos. A través de este medio natural, Dios muestra su control soberano. Algo muy similar a lo que acabamos de vivir, ¿no? Dios moviendo soberanamente a México para que busque el rostro del Señor. Para que busque al Señor, la salvación en Cristo. Así es que Dios obra en tiempo y forma cumpliendo su propósito. Verso 27: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Noten esto que el carcelero iba a hacer: se iba a suicidar literalmente. La ley romana en aquel tiempo exigía que todo carcelero que dejara escapar tan solo a uno de los prisioneros tenía que pagar con su vida. Pero el carcelero dijo: bueno, pues me voy a ahorrar todo el trámite, toda la burocracia, me voy a ahorrar la humillación de que me presenten allí en el foro, de que me humillen delante de toda la ciudad y finalmente me aniquilen. Me voy a ahorrar todo eso, dice el carcelero. Mejor saco de una vez mi espada y me mato. Pero entonces la voz de Pablo, la voz del Señor, a través de Pablo le dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Era la voz del Señor llamándolo. Era la voz del Señor deteniéndolo. No estaba en el plan de Dios que este carcelero se suicidara. En el plan de Dios, en el propósito de Dios, estaba que este carcelero escuchara el Evangelio, se convirtiera él y toda su casa, toda su familia, todos sus sirvientes, en medio de una circunstancia difícil. Por eso Pablo le dice: ¡Ey, carcelero, no! Aquí estamos todos, mira, tanto yo como Pablo y Silas, pues ya vimos cómo, pero no se escapó ninguno. Mira, chécale, ve por tu lámpara, ve por tu vela y checa todas las celdas. Y le dice: entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Algo simbólico, postrarse, inclinarse delante de ellos, pero realmente, ¿delante de quién se estaba inclinando? De Dios. Noten, pidió luz, se precipitó, rápido entró, temblando, temeroso, se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué? Porque ellos traían el mensaje de salvación que él necesitaba escuchar, que él requería para ser salvo. El carcelero cayó a sus pies. El carcelero reconoció que eran hombres de Dios. Para este momento el corazón del carcelero ya era un corazón trabajado, ya era un corazón preparado por Dios. Recuerdan que cuando estuvimos estudiando el caso de Lidia, también vimos que Dios preparó y fue trabajando en el corazón de Lidia para que en el momento preciso que Dios la llamara, su corazón fuera abierto. Bueno, para este momento el carcelero ya tenía un corazón dispuesto, un corazón preparado, ansioso de la verdad, abierto para responder al Evangelio. Y lo vemos enseguida en el siguiente verso. En el verso 30 les dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y aquí encontramos la tercera etapa. Ya vimos dos etapas. La primera fue la persecución.
La segunda, la adoración de los santos. Cantaban, oraban, daban testimonio. Tercera etapa, la predicación y la salvación de los elegidos. Verso 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero sacó fuera de la cárcel a Pablo y a Silas, y a través de una pregunta les expresó esa profunda necesidad de su corazón, ese profundo anhelo que tenía ahí en su corazón, que ya seguramente lo traía dando vueltas ahí en su mente, buscando la verdad, buscando el Evangelio, buscando la forma de llegar a ser libre en Cristo. Al haber escuchado el mensaje que predicaban, seguramente este carcelero ya había oído el mensaje predicado a Lidia. Ya le había llegado el rumor de que había por ahí misioneros enseñando el Evangelio de Cristo. Seguramente este carcelero, ya si no fue testigo visual de lo que le había pasado a la niña en su liberación, seguramente ya había escuchado de que estos hombres habían liberado a una niña. Así es que este carcelero sabía que los misioneros tenían una respuesta para él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya oí, dice el carcelero, ya oí que salvaron a Lidia, que salvaron a todos los de su casa, que les mostraron la verdad. Ya oí y tal vez vi que liberaron a una niña. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Díganme, ¿qué hago? Necesito la verdad, necesito ser salvo, necesito. Verso 31, ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La verdad de que la salvación es por fe en el Señor Jesucristo, pues está plasmada en toda la Escritura. En toda la Escritura, algunos versos que quisiera que recordáramos. Allá en Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, refiriendo a Cristo. Allá en Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Cristo. Juan, en su Evangelio 14:6 dice: yo soy, en palabras del Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente estos versos los han oído, los conocen de memoria. Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será salvo. Creer en el Señor Jesucristo significa dos cosas básicas. La primera, creer que Él es quien dijo ser. Creer que Él es quien dijo ser. ¿Quién dijo ser? Juan 20:31: pero estas se han manifestado para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Creemos que Él es el Cristo? ¿Creemos que Él es el Hijo de Dios? Entonces tenemos vida en su nombre. Pero además, una segunda cosa que significa creer en el Señor Jesucristo: creer en lo que Él hizo. ¿Y qué hizo? Murió por nosotros. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que nosotros creemos quién es Él, pero además creemos lo que Él hizo. Básicamente eso es creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás la vida eterna. Ese era el mensaje que el carcelero necesitaba escuchar, que el carcelero necesitaba ahí en su corazón. Y bueno, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y a todos los que estaban en su casa. Ahí en el verso 32. Es decir, predicar la palabra. Noten eso es importante. Le hablaron la palabra del Señor. Le hablaron la palabra del Señor. No hablaron sus propias palabras humanamente. No hablaron sus propias filosofías. No hablaron sus propias filosofías tratando de convencerlos de algo que estuviera fuera del propósito de Dios. Ellos hablaron palabra del Señor. Realmente aquí recibieron los fundamentos de la fe. Aquellos fundamentos que ahorita nuestro hermano Mauricio estaba dando, bueno, hace unos días, ¿verdad? Hace unas semanas. Esos fundamentos fueron recibidos por estos hombres. El mensaje fue predicado. Etapa número 4. Resultados de la salvación. ¿Cuál fue la primera etapa? Persecución. Segunda etapa, adoración. Tercera, la predicación y salvación de los enemigos. Cuarta etapa, los resultados de la salvación. ¿Qué resultados vemos? Básicamente 4, y los vemos en 2 versos. Cuando el Evangelio es predicado a los corazones preparados por Dios, realmente los resultados son inevitables. Siempre va a haber resultados. Siempre. Verso 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Primer resultado de la predicación y la salvación. ¿Cuál es? Antes de la obediencia al bautismo. Ya se había convertido. Ya se había arrepentido. Entre la conversión y el bautismo, dice ahí el texto, los tomó y les lavó las heridas. ¿Qué es esto? Evidencia. Limpieza. ¿Manda? Restauración. No. Esto es lo que hizo Lidia. ¿Qué hizo Lidia? La hospitalidad. Les lavó los pies. Les ofreció su casa. Los sacó de la cárcel, los llevó con él y les lavó los pies. Les ofreció hospitalidad. Este es un primer resultado. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Santiago 2:17 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí Santiago pues, nos está hablando de la verdadera fe que se manifiesta junto con obras, ¿no? Y vemos ahí en Santiago cómo se relaciona esto bien para entender una fe salvífica que tiene obras. Crisóstomo, en sus antiguos escritos, comentando este versículo, dice: él lavó y fue lavado. Él les lavó las heridas y a su vez fue lavado de sus pecados. Pero tal vez sería mejor decir: él lavó las heridas porque había sido lavado de sus pecados. Él lavó las heridas de Pablo y Silas porque él ya había sido lavado
con la sangre de Cristo para poder realizar esa buena acción, para poder ofrecer hospitalidad. Segundo resultado, se bautizaron. Eso es muy claro. Se identificaron públicamente con Jesucristo. Le dijeron a todos los que los rodeaban a través del bautismo: expreso mi unión con Cristo, expreso que he creído en Cristo, expreso que he creído que Él es el Hijo de Dios y que ha muerto por mí. Se identificaron con Él. Tercer resultado, verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijaron se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Otra vez encontramos la hospitalidad. Otra vez encontramos muestra de hospitalidad. Esto estaba dentro de la esfera de la comunión ahora. Esto estaba generando comunión entre Pablo, el carcelero, y los que los rodeaban. Una comunión que era básica para que después la iglesia creciera en ese lugar. Ya no iban a ser 5, ni 10, ni 15, ni 20. Seguramente para este momento ya habrían sido unos 60 o 70, si no es que más. Así es que la iglesia crecía, y fueron pocos días los que Pablo y Silas y los otros misioneros ministraron aquí en Filipos, pero el Señor estaba haciendo la obra y estaba cumpliendo su propósito en medio de ¿qué? De situaciones y circunstancias difíciles. Cuarto resultado, se regocijaron con toda su casa de haber creído en Dios. El gozo. Esto es también producto de una salvación. Cuando Cristo nos salva, nosotros estamos gozosos. ¿No les pasó allí en su primer amor que le querían decir a todos que habían creído en Cristo? Sí. Hoy también. A veces nos enfriamos y a veces ya, ¿eres cristiano? ¿En qué íbamos? A veces no, a veces nos da pena. Pero el primer amor en Cristo produce el gozo. Hermanos míos, dice Santiago, el Salmo 32 más bien, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, doblemente gozoso, aquel al que le han sido perdonados sus pecados. Demostremos ese gozo entonces. Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Gócense, alégrense, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Así es que Pablo tenía este fundamento. Y bueno, finalmente, en el verso 35 hasta el 40, vemos la quinta etapa, la protección divina. ¿Me ayudan a leer estos versos, por favor? Del 35 en adelante, ¿qué dicen? Todos juntos, 1, 2, 3. Aquellos hombres, mientras se dieron los sacerdotes palabras a Pablo, los magistrados han mandado decir que se lo suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos
castigados públicamente, después de que esas varas lastimaron sus cuerpos, ahora su dignidad tenía que ser restaurada. Y se veía la protección de Dios con ellos, el respaldo de Dios con ellos, y también protección para la iglesia que estaba ya naciendo en Filipos. Los magistrados, dice el verso 35, enviaron a los alguaciles y les dijeron: suéltalos ya, que se vayan. Hasta ese momento estos hombres pensaron que ahí iba a acabar todo y que Pablo y Silas iban a salir como si nada hubiera pasado. Bueno, ya nos soltaron pues, a correr, porque a lo mejor se les ocurre dejarnos otros días, pero no fue así. El carcelero seguramente se emocionó cuando le dijeron: ¿sabes qué? Ya, déjalos ir, ya pasó todo. Y entonces el carcelero va y les dice: pues ya, me acaban de decir que ya, mira, ya todas las cosas se compusieron, váyanse en paz, ya son libres. Pero Pablo le dijo: no. Y Pablo no era que estuviera buscando revancha, ni que estuviera buscando venganza o vengarse de estos magistrados. Pablo estaba buscando asegurar que los cristianos allí en Filipos tuvieran protección y que no se les viera como a hombres o mujeres a los que se les podía azotar las veces que fueran y en el momento que quisieran. Pablo buscaba asegurar que fueran respetados. La iglesia estaba siendo fundada y Pablo les manda a decir a estos magistrados: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Es decir, Pablo no podía salir encubiertamente. Tenía que hacerles saber a aquellos hombres que habían ejercido la justicia incorrectamente, que habían actuado mal, y que las consecuencias por haber latigado, por haber encerrado a dos ciudadanos romanos, iban a ser devastadoras. Literalmente, cuando nosotros iniciamos este estudio en Filipos, vimos que esta ciudad de Filipos tenía privilegios, tenía su propia ley, aparte de la ley general en todo el territorio romano, y tenía privilegios por ser una ciudad pues próspera. Pero el hecho de que un ciudadano romano fuera encarcelado sin juicio y fuera castigado traería problemas a la ciudad terribles, al grado de que estos hombres magistrados definitivamente iban a ser retirados de sus puestos y se iba a armar realmente toda una situación crítica para esta ciudad que venía siendo próspera. Por eso dice en el verso 38: y los alguaciles hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron que, porque sabían lo que habían hecho. Al enterarse de que eran romanos, sabían que habían fallado, sabían que iban a ser llamados a cuentas y que iban a tener que explicar por qué habían castigado hasta a ciudadanos romanos sin antes sin ser culpables y sin antes haber llevado a cabo un juicio. Entonces las consecuencias eran bastante fuertes. Por eso los magistrados dicen: bueno, vamos. En el verso 39: y viniendo les rogaron y sacándolos les suplicaron que salieran de la ciudad. Pérez Milos en su comentario dice: probablemente este grupo de oficiales acompañó tanto a Pablo como a Silas a través de toda la ciudad hasta que salieron de ella. ¿Para qué? Para que fueran restauradas estas ofensas que fueron hechos a ellos, y para que todos los de la ciudad supieran que no eran hombres comunes y corrientes,
sino que eran hombres enviados por Dios. La protección divina estaba sobre Pablo, sobre Silas, y ahora había quedado establecida en la iglesia de Filipos. Al ver todo este proceso que Dios cumple, o todo este proceso que Dios permite para cumplir su propósito y su voluntad, debemos tener la esperanza que Pablo tuvo. Acompáñenme ahí a Romanos, capítulo 8. Allá adelantito en sus Biblias. Hechos. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Vamos a pasar nosotros, hermanos, por muchas situaciones difíciles, por muchas circunstancias difíciles, por muchos problemas, pero tenemos esta esperanza. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas estas cosas, todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. Esta confianza tuvo Pablo, esta confianza tuvo Silas, esta confianza debemos tener nosotros. En medio de las circunstancias difíciles que vivamos, Dios está cumpliendo su propósito. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu verdad, muchas gracias por este tiempo que nos permites de comunión contigo y con nuestros hermanos. Muchas gracias porque nos amas, porque permites soberanamente que vivamos y suframos circunstancias difíciles en nuestra vida. Muchas gracias por los problemas que tú permites que experimentemos, por presiones. Muchas gracias por todo aquello que nos aflige, por la enfermedad. Muchas gracias por todo aquello que nos angustia, porque sabemos y entendemos que a través de todo eso tú estás cumpliendo tu propósito y, por supuesto, tu voluntad en nuestra vida y en la vida de aquellos que tú has elegido. En Cristo Jesús. Amén.